Una humilde camarera da clases gratis a un niño sin hogar, sin saber que es el hijo perdido de un multimillonario. ¿Y si el chico al que has ayudado en silencio durante meses resulta ser el heredero de un imperio mediático, escondiéndose de la misma vida que podría convertirlo en multimillonario? ¿Y si las historias que escribe, crudas y llenas de dolor, no son solo ficción, sino la clave para acceder a un mundo de fama, fortuna y un pasado que ha intentado desesperadamente olvidar? Nueva York nunca dormía, pero el Starlight Diner era el lugar donde sus insomnes se refugiaban. Escondido entre una casa de empeños y una bodega cerrada, era una reliquia de una época olvidada, con suelos de linoleum agrietados, cabinas de vinilo remendadas con cinta adhesiva y una gramola que no funcionaba desde los años 90. Para Clare Thompson, de 32 años y un poco cansada, era lo más cercano a un hogar. Su pelo rojizo siempre estaba recogido en un moño despeinado. Sus ojos verdes, penetrantes pero suavizados por años de llevar las cargas de otros. Alguna vez soñó con enseñar, con moldear mentes jóvenes. Pero la vida tenía una forma de reducir los sueños a polvo. Un trabajo sin futuro, una madre perdida por la adicción y un prometido que la dejó con solo un apartamento medio vacío. Clare había aprendido a sobrevivir manteniendo un corazón pequeño y expectativas aún más pequeñas. Sus noches eran un torbellino de cafés rellenados y sonrisas forzadas. Para los clientes habituales del restaurante, taxistas, borrachos y alguna que otra alma perdida que llegaba del frío. Pero un alma seguía atrayendo su atención. Un chico de no más de 17 años, que se adueñaba de la mesa de la esquina como si fuera su reino. Max. Llevaba meses viniendo, siempre solo, siempre con la misma sudadera raída que le caía sobre su delgada figura. Pedía 2 tostadas sin mantequilla y se las arregló para que duraran horas, con la cabeza inclinada sobre un cuaderno destrozado, escribiendo con una intensidad que rozaba la desesperación. Clare notó cómo se estremecía ante los ruidos fuertes, cómo sus ojos se dirigían a la puerta cada vez que se abría. Vio su hambre, no solo de comida, sino de algo más profundo, algo que reconocía en sí misma. Una noche tranquila, cuando el reloj marcaba la medianoche, ella se sentó en la mesa frente a él, con una cafetera recién hecha en la mano. «Vas a quemar ese papel», dijo con voz ligera pero curiosa. La mano de Max se congeló, sus ojos color avellana se levantaron, cautelosos. «No es nada», murmuró, deslizando el cuaderno hacia su pecho. «No parece nada». Clare ladeó la cabeza, vislumbrando una letra apretada y sesgada. «Eres poeta, novelista, un genio secreto». Resopló, pero un leve rubor le subió por el cuello. «Solo historias». «Las historias nunca son cualquier cosa», dijo ella, inclinándose hacia adelante. «Yo daba clases particulares a niños cuando pensaba que sería profesor. El inglés era lo mío. Si quieres, puedo echar un vistazo alguna vez. Sin compromisos». Max la miró fijamente. Su expresión era una mezcla de sospecha y anhelo. «¿Por qué te importaría?» Clare se encogió de hombros, pero su sonrisa era cálida. «Porque creo que tienes algo que vale la pena escuchar, y apuesto a que no lo escuchas lo suficiente». El restaurante se convirtió en su refugio. Después de los turnos de Clare, cuando los últimos rezagados salían a trompicones y la ciudad se tranquilizaba hasta convertirse en un murmullo bajo, ella y Max se sentaban bajo las luces fluorescentes parpadeantes, con las tazas de café humeando entre ellos. Las historias de Max eran crudas y desgarradoras, historias de niños solitarios que navegaban por ciudades crueles, de héroes que no ganaban pero seguían luchando de todos modos. Sus palabras tenían un peso que Clare no esperaba, una mezcla de esperanza y angustia que le hacía doler el pecho. Ofrecía críticas amables, señalando donde una metáfora podía cantar o un personaje podía respirar. A cambio, Max comenzó a dejarla en paz, vigilada paz. Vivía en una residencia, dijo, un lugar con demasiados niños y pocos cuidados. No hablaba de familia, y Clare no insistía. Sabía lo que era cargar con cicatrices que no se podían mostrar.
El abandono de su padre, la lenta caída de su madre en el vodka y la desesperación, el prometido que le había prometido un para siempre y la había dejado recogiendo los pedazos. Max era un espejo que reflejaba las partes de sí misma que había enterrado. Una noche lluviosa, mientras los truenos resonaban en las ventanas del restaurante, Max deslizó una nueva historia por la mesa. Trataba de un niño que construyó una balsa para alejarse de una ciudad en llamas. El profesional era más agudo, más seguro, pero fue la dedicación lo que detuvo el corazón de Clare. Por Clare, que me ve, tragó saliva con dificultad, con los ojos escociendo. Esto es bueno, Max. Realmente bueno. Tienes algo especial. Él agachó la cabeza, pero ella captó un destello de orgullo en sus ojos. ¿Crees que podría sacar algo de esto? Sé que puedes, dijo con voz firme. Hay un concurso, el premio Voces Jóvenes, para estudiantes de secundaria como tú. El ganador recibe una beca, la oportunidad de leer en una gran gala en Manhattan. Deberías participar. Los dedos de Max se apretaron alrededor de su lápiz. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Entonces te haremos lo suficientemente bueno, dijo Clare, mirándolo a los ojos. Juntas, Clare se entregó al proyecto como si fuera su propia redención. Pasaba sus días libres rondando la biblioteca pública, imprimiendo las bases del concurso y revisando viejos materiales de enseñanza. Libros G para obtener consejos sobre arcos narrativos y voz. Max, a su vez, volcó su alma en su entrada. Un relato corto titulado La ciudad de las sombras sobre un niño que busca a su padre perdido en un laberinto de una metrópolis que parecía vivo y amenazante. La historia estaba impregnada de dolor. Clare lo notó y se preguntó cuánto de él provenía del propio Max. Sus sesiones nocturnas se alargaron, el silencio del restaurante solo interrumpido por el rasguño del lápiz de Max y la suave risa de Clare cuando él contaba un chiste poco común. Le contó su amor por las viejas novelas de ciencia ficción, como había leído Dune 3 veces en el lúgubre sótano de la residencia. Ella compartió sus propios sueños, como había querido enseñar a los niños a amar los libros, como aún esperaba hacerlo algún día. Por primera vez, Clare sintió que formaba parte de algo real, algo más grande que la supervivencia. Pero el mundo no había terminado con Max. Una noche, mientras trabajaban, un hombre se quedó afuera del restaurante, con el rostro medio oculto por una bufanda. Max se tensó, con la mirada fija en el cristal, y Clare sintió un escalofrío. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dijo demasiado rápido. Solo pensé haber visto a alguien. Pero le temblaban las manos al recoger sus cosas y se fue antes de lo habitual, aferrado a su libreta. Clare lo ignoró, pero el incidente persistió, una grieta en su frágil mundo. Se esforzó al máximo, ayudando a Max a refinar la ciudad de las sombras hasta que brilló. Cuando la entregó, le invitó a un batido y chocaron sus copas con el zumbido estático de la gramola, brindando por su futuro. Semanas después, llegó la carta. Max había ganado el primer lugar. La victoria debería haber sido un triunfo, pero fue el comienzo de una pesadilla. El premio Voces Jóvenes publicó La ciudad de las sombras en una revista literaria, con una biografía que mencionaba la edad de Max y sus raíces neoyorquinas. Clare planeó animarlo en la gala, pero Max se puso nervioso. Su teléfono vibraba constantemente y lo silenciaba frunciendo el ceño. Los periodistas llamaron al restaurante preguntando por Maxwell Blake, y Clare se rió, considerándolo un error, hasta que llegaron los paparazzi. Ocurrió en una noche gélida mientras Clare cerraba el restaurante. Un enjambre de cámaras se abalanzó sobre él, con los flashes quemándole la visión, y las voces gritando preguntas sobre el aire de Jonathan Blake. Clare retrocedió tambaleándose, con el corazón latiéndole con fuerza cuando Max apareció del callejón, con el rostro pálido. «Lo siento», susurró, apenas audible en medio del caos. En la trastienda del restaurante, con la prensa aporreando la puerta cerrada, Max le dijo la verdad. Era Maxwell Blake, hijo de Jonathan Blake,
un magnate de los medios que había construido un imperio de periódicos y cadenas de televisión antes de morir, o eso creía el mundo, en un accidente aéreo hacía 8 años. Max, que entonces tenía 12 años, fue el único superviviente, rescatado de los restos con quemaduras y una pierna destrozada. Para protegerlo de los enemigos de su padre, magnates rivales, funcionarios corruptos y una prensa voraz, los asesores de su padre lo ocultaron, borrando su identidad y cambiándolo de hogar. Desde entonces, había vivido como Max Carter, un fantasma en su propia vida, escribiendo para mantenerse cuerdo. Pero el concurso lo había destrozado todo. Un periodista que indagaba en la biografía encontró una foto de Max de un antiguo evento benéfico anterior al accidente. El reconocimiento facial hizo el resto. Ahora el mundo lo sabía. El hijo perdido del multimillonario había sido encontrado. La familia de Max, tíos, tías, primos que apenas recordaba, le prometieron un lugar en su imperio. Pero tenía un precio. Salas de juntas, apariciones públicas, una vida escrita por alguien más. Clare escuchó. Su mente le daba vueltas. Sabía que Max era especial, pero este era un mundo que no podía tocar. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con voz apenas firme. Quería hacerlo, dijo él con ojos suplicantes. Pero lo hiciste. Lo único que no estaba manchado, lo único que era mío. La gala fue un borrón. Clare asistió, con su vestido de segunda mano picándole en la piel mientras Max leía La ciudad de las sombras a una sala de la élite de Manhattan. Parecía un extraño, con traje elegante, el pelo peinado hacia atrás, su voz segura pero distante. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió, pero fue una sonrisa vacía, y Clare sintió una punzada de pérdida que no pudo identificar. El restaurante se sentía como un bocado sin Max. Su mesa seguía vacía, el aire cargado con el fantasma de sus charlas nocturnas. Clare se sumergió en el trabajo, pero el dolor persistía. Siempre supo que Max se iría. Todos lo hacían. Pero esto dolía más de lo debido. Su pasado se colaba, susurrándole que no era suficiente, que nunca había sido suficiente. Su padre, su madre, su prometida, todos se habían marchado. ¿Por qué Max iba a ser diferente? Max, mientras tanto, se asfixiaba. La mansión de la familia Blake en la Quinta Avenida era una prisión de cristal y mármol. Cada conversación, una transacción. Su tío, Richard Grayson, un hombre de acero con la mirada de su padre, hablaba del legado de los Blake como si fuera una corona que Max debía llevar. Lo matricularon en una escuela privada, contrataron estilistas para perfeccionarlo y a Max para que aceptara su papel de heredero. Pero cada evento de prensa, cada flash publicitario, parecía una traición al chico que había escrito historias en un restaurante. Una noche, Max dejó caer lejos de una subasta benéfica, se presentó en el restaurante, con la corbata aflojada y la mirada perdida. El restaurante estaba vacío. Clare estaba limpiando las mesas, de espaldas a la puerta. No puedo respirar, dijo con voz rugiente. Quieren que sea él, mi padre. Pero no soy él, Clare. No sé quién soy. El corazón de Clare se retorció, pero su propio dolor la contuvo. Tienes una oportunidad de algo grande, Max. Una familia, un futuro. No la desperdicies en un lugar como este. El rostro de Max se arrugó. ¿Crees que esto es eso? ¿Crees que no eres nada para mí? Se cruzó de brazos con la voz tensa. Soy camarera, Max. Tú eres un Blake. No pertenecemos a la misma historia. Se acercó un paso más, con la mirada feroz. Eres el único que me ha visto. Ni el dinero, ni el nombre. Me viste. Clare quería creerle, pero el miedo la detuvo. Ahora tienes una familia, dijo. Ve con ellos. Max se fue, la puerta del restaurante se cerró de golpe. El sonido resonó como un último adiós. La presión sobre Max se intensificó. Su familia era él para presentar una nueva Blake Media Initiative,
una plataforma de streaming para competir con Netflix con Max como su imagen. La prensa anunció a Maxwell Blake como el nuevo rostro de Blake Media, un prodigio renacido para liderar el imperio de su padre. Pero cuanto más conocía a Max, más feo se ponía. Encontró archivos en la oficina de su tío, correos electrónicos que sugerían que la crisis de su padre no fue un accidente, rumores de acuerdos con inversores sospechosos. El imperio estaba podrido y se esperaba que Max lo puliera. Clare, mientras tanto, se enfrentaba a sus propios demonios. Mientras limpiaba su apartamento, encontró una caja con las cosas de su madre. Fotos, un comprobante de sobriedad, una carta que había escrito pero nunca envió. Lo siento, Clare, decía. Quería ser mejor para ti. Las palabras la destrozaron. Clare. La obligaron a ver cómo había dejado que su pasado la definiera, alejando a Max, su miedo a ser abandonada de nuevo. Se dio cuenta de que Max no la estaba abandonando. Se estaba ahogando, y ella le había dado la espalda. Una noche, Clare encontró una nota deslizada por debajo de la puerta del restaurante. Una página del cuaderno de Max, un nuevo fragmento de la historia de un chico que elige entre un trono y un amigo. Al final de su letra desordenada, decía, «Te necesito». El corazón de Clare se aceleró. Sabía dónde estaría. Lo encontró en la azotea de su antigua residencia, con el horizonte de la ciudad brillando a sus pies. «No puedo hacerlo», dijo Max con la voz quebrada. «No puedo ser lo que quieren, pero no sé cómo ser yo sin ti». Clare le tomó la mano, con la mirada firme. «Eres Max, el chico que escribe historias que hacen sentir a la gente. No necesitas que yo ni ellos seamos eso». La miró, con lágrimas cayendo. «Pero te deseo, Clare. Siempre lo haré». La conferencia de prensa estaba programada para consolidar el papel de Max como heredero de Blake Media. El salón de baile del Waldorf Astoria estaba abarrotado. Reporteros, inversores, familiares con trajes a medida. La conferencia de prensa en el Waldorf Astoria fue un espectáculo con reporteros e inversores esperando que Maxwell Blake reclamara su destino. Clare observaba en su teléfono. El restaurante estaba a oscuras, con la respiración entrecortada. Max subió al podio, con las cámaras encendidas, su rostro sereno pero decidido. «Mi nombre es Maxwell Blake», comenzó con voz clara. «Durante años me oculté de quién era, temeroso de mi pasado, mi nombre, mi futuro. Pero alguien me mostró que la única manera de vivir es elegir tu propia historia». Hizo una pausa, sus ojos escudriñando a la multitud como si deseara que Clare lo escuchara. «Mi padre construyó un imperio, pero no es mío. No soy su sombra. Soy escritor y elijo la vida en la que creo, no la que tú esperas». Bajó, la sala estallando en caos, los periodistas gritando, el rostro de su tío ensombrecido por la furia. Max salió, ignorando las cámaras, y se dirigió directamente al restaurante. Clare estaba esperando. La puerta se abrió. Una cafetera recién hecha se estaba preparando. Max irrumpió. Su traje arrugado, sus ojos brillaban con desafío. «Lo hice», dijo sin aliento. «Les dije que no». Clare sonrió, con lágrimas desbordándose. «Lo vi». Él cruzó la sala, abrazándola, con la voz apagada contra su hombro. «Eres mi familia, Clare. Siempre lo fuiste». Max no abandonó su herencia por completo. Contrató a un abogado para negociar un fideicomiso, suficiente para vivir, no para encadenarlo. Él y Clare se mudaron a Brooklyn, a un pequeño apartamento con pisos crujientes y vistas al East River. Clare se matriculó en un colegio comunitario para obtener su título de maestra. Sus noches estaban llenas de planes de estudio y esperanza. Max escribió su primera novela, The Shadow City, una expansión de su historia, publicada bajo su propio nombre. No fue un éxito de taquilla, pero encontró lectores que se reconocían en sus páginas, y eso fue suficiente. Mantuvieron el restaurante como su punto de referencia. Allí se reunían, en las noches tranquilas,
Clare corregía trabajos, Max garabateaba e intercambiaban historias tomando un café, con el bullicio de la ciudad como suave telón de fondo. Una noche, Max le entregó a Clare un nuevo manuscrito, con una dedicatoria sencilla. Para Clare, mi hogar. Años después, Blair estaba en su aula enseñando a los niños a encontrar su voz, con el corazón lleno. El segundo libro de Max había salido, un éxito discreto, y había comenzado un taller de escritura para niños de acogida, transmitiendo lo que Clare le había dado. Ven. A él. No eran ricos, pero estaban completos, sus vidas construidas sobre una decisión, de la que ninguno se arrepentía. El Starlight Diner seguía en pie, con su letrero de neón parpadeando. Pero vivo. En una noche nevada, Clare y Max estaban sentados en su vieja mesa, la rocola, por fin arreglada, tocando una suave melodía. ¿Crees que alguna vez nos iremos de aquí?, preguntó Max. Sonriendo. Clare rió, su mano encontrándose con la de él. Ni hablar. La ciudad rugía, pero dentro solo estaban ellos. Dos almas que se habían encontrado, eligiendo el amor sobre el legado, la verdad sobre la tentación en una historia que era solo suya.